Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a nivel mundial a educar abogados en fundamentos del derecho frente a lo mercantil en relación con la inteligencia artificial para que conozcan los fundamentos jurídicos en relación con lo mercantil comercial vinculado de alguna forma con inteligencia artificial y este conocimiento les aumenta su profundidad y capacidad jurídica en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA, con productos de inteligencia artificial, con elementos de la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente por qué ofrecemos educación para abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA. Y para iniciar hay que aclarar, hay que dejar claro que el derecho solo es uno, por ende no existe el derecho mercantil o derecho comercial o derecho corporativo o derecho empresarial o derecho de la empresa o derecho de los negocios, etcétera, ni existe cualquier otra rama del derecho como algo independiente. Por ejemplo, no existe el derecho administrativo o el derecho constitucional o el derecho procesal o el derecho penal o el derecho internacional o el derecho laboral o del trabajo o el derecho de familia o familiar o incluso el conocido derecho, el denominado, es decir, lo denominado como derecho digital o ciberderecho o derecho informático o derecho TIC o derecho TI o derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que existe el derecho es un todo. Pero por supuesto existen campos de acción y por eso se trata de aclarar cómo aplican los fundamentos del derecho, es decir, lo procedente jurídicamente, es decir, la manera en la cual aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes, los elementos de los derechos y deberes, las condiciones de la forma de los derechos y deberes frente a lo comercial, en relación con lo comercial, con lo mercantil, vinculado de alguna forma con inteligencia artificial y por eso damos una educación jurídica avanzada en fundamentos jurídicos frente a lo mercantil. Solo que a nivel práctico lo presentamos de esta forma porque genera un impacto que sensibiliza, genera interés y propiamente acerca a los abogados a la necesidad de estar formados en este tema y por ende la necesidad de comprender, de entender válidamente, con diligencia, es decir, como profesionales del derecho, el fenómeno jurídico de lo mercantil, de lo comercial, en relación con la IA, frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Y por eso propiamente se trata de que obtengan la capacidad jurídica para detectar y resolver los problemas jurídicos de cualquier caso, preventivo o correctivo, vinculado con inteligencia artificial. Y por eso, por ejemplo, se trata de aclarar mediante fundamentos jurídicos de alto nivel, mediante un conocimiento jurídico de alto nivel, de alto valor avanzado, cómo, por ejemplo, aplica la responsabilidad jurídica frente al cumplimiento del derecho, es decir, cómo se cumple con el derecho en relación con la empresa mercantil, la empresa comercial, en cuanto a la inteligencia artificial, tanto frente a la empresa mercantil que crea inteligencia artificial como a la que interactúa frente a productos de inteligencia artificial, productos que pueden ser creados por una empresa mercantil o cualquier otra forma de organización de un sector privado, del sector privado, o proveer y propiamente ser provenientes, provenir, ser provistos por el sector público, un sector público. Entonces, tanto frente a la responsabilidad en cuanto a la creación por ende válida de la IA, cuando se trata de una IA mercantil, o la interacción frente a una IA de un sector público-privado, dentro de lo público, reiterando la claridad de que no siempre se trata de lo comercial, entonces puede ser algo público no comercial, no mercantil, sin ánimo de lucro, basado en lo mercantil, comercial, empresarial o con ánimo de lucro, según cómo exista la IA y propiamente el respectivo caso, el caso vinculado de alguna forma con IA. Y a la vez puede tratarse de una empresa mercantil que cree IA e interactúe frente a la IA propia o ajena. Entonces, bueno,
Todo se trata de cómo existe el caso vinculado con la empresa mercantil en cuanto a la responsabilidad del hecho de deber cumplir con el derecho, es decir, de tener que cumplir con lo aplicado ante esta a nivel jurídico a través del todo de lo definido en el derecho, según cómo existe el caso. Es decir, la responsabilidad del hecho de deber cumplir con el todo de lo definido mediante el derecho a la medida del caso donde exista IA. Y por eso se trata de que la empresa conozca y aplique los derechos y deberes, conozca cómo proceden, cómo aplican, cómo debe aplicar, cómo le aplican los derechos y deberes frente a la IA y que logre aplicarlos de alguna forma según cómo vaya existiendo y propiamente exista como empresa mercantil, según cómo específicamente, exactamente exista, es decir, según su forma jurídica, en el caso, según cómo vaya existiendo y en definitiva exista, y de forma definitiva, total, final exista, en el caso vinculado de alguna forma con IA. Y lo mismo frente al consumidor, frente a quien tenga un perfil jurídico de consumidor ante la empresa mercantil en relación con un caso donde participen estas personas, la empresa mercantil y el consumidor ante esta, y sea un caso vinculado con IA. Entonces, hay que aclarar cómo cada quien debe aplicar el derecho para que se logre que la empresa mercantil exista válidamente frente al cumplimiento del derecho y cómo el consumidor debe aplicar el derecho, debe cumplir con lo definido en el derecho, es decir, debe aplicar los derechos y deberes y así existe la relación jurídica válida entre estas personas, entre estas partes de la relación del caso. Y por eso se trata de que cada ser humano existente en relación con la persona de la empresa y con la empresa y con la persona, perdón, del consumidor, detecte, descifre y aplique la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a su persona como persona natural, como persona física, es decir, como ser humano, por ende en relación con la forma en la cual existe su persona, a la vez en relación con las demás personas existentes en el caso, tanto en relación, para que esto quede claro, con las personas de la empresa mercantil y el consumidor, como en relación con cualquier otra persona relacionada con la persona de la empresa y del consumidor, y propiamente como en relación con cualquier persona en general, existente, participante, actuando, que actúe, actuante en el caso. Por ejemplo, un proveedor que sea una empresa mercantil de otra empresa mercantil, de la empresa mercantil que directamente se relaciona con el consumidor, o una autoridad de un control en relación con algo vinculado con la IA y dicha autoridad puede ser de un sector público o privado. Es decir, en general se trata de que todas las personas, de que las personas existentes en el caso donde participen la empresa y el consumidor, la empresa mercantil y el consumidor existan válidamente y por ende se trata de que cada ser humano aplique los derechos y deberes a la medida del caso donde exista ello y así se logra que las partes y en general el caso existan con validez jurídica, es decir, coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, a la medida de ello. Entonces, por ejemplo, dentro de este concepto de la responsabilidad jurídica ante el cumplimiento del derecho, para lograrse cumplir de alguna forma con el derecho por parte de la empresa mercantil y del consumidor, se deben aclarar cómo aplican los elementos de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos en cuanto a, por ejemplo, la buena fe, la presunción de inocencia, por ende, la presunción de validez, es decir, de cumplimiento del derecho, por ende, la presunción de diligencia, por ende la presunción de eficacia y seguridad jurídica, y por ende cómo aplica dentro de la presunción de inocencia la prueba de dicha inocencia, es decir, de la diligencia y por ende de la no culpabilidad, y cómo se atiende lo previsible y lo no previsible de una manera válida, porque puede que, según el perfil de la empresa mercantil, a la medida del caso, con base en el caso, no sea previsible algo, no deba prever algo, pero una vez ocurre lo no previsible, debe actuar válidamente. Entonces, ¿cómo se maneja ello? Es decir, cómo ante lo irresistible se debe asumir el efecto de ello válidamente por parte de la empresa, cómo aplica la diligencia frente a la empresa en relación con ello, y a la vez cómo se relaciona el consumidor frente a lo no previsible por parte de a lo que no deba prever válidamente, a lo no previsible jurídicamente, frente a lo no previsible por parte de la empresa mercantil, para ser solidario y por ende mitigar las consecuencias negativas que sean posibles de mitigar
con la aplicación de los derechos y deberes a su cargo, es decir, según le apliquen los derechos y deberes a su persona como consumidor, según cómo exista el respectivo consumidor, que puede ser una organización o un ser humano, según cómo existe el caso, y por ende cómo se logra manejar el efecto de lo imprevisible por parte de la empresa de una manera válida por ende de todos, es decir, en el caso, y por ende por parte de todos quienes existen en el caso, quienes participen en el caso, por parte de las personas del caso, y por ende, por ejemplo, cómo se maneja la lealtad, es decir, cómo se armonizan los intereses y propiamente las actuaciones de las partes y propiamente de las personas, tanto partes como terceras, y dentro de las terceras, tanto delegadas por las partes como no delegadas, como una autoridad de control público que no es delegada por las partes, pero que participa en el caso, cómo se logra que se armonicen los intereses y propiamente la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a las personas para que así exista lealtad y no precisamente lo antijurídico, una forma de culpa, un incumplimiento del derecho. Entonces, es determinante conocer los criterios jurídicos frente a lo mercantil para aclarar todo esto, tanto en lo relacionado con la empresa mercantil como en lo relacionado con el consumidor, como en lo relacionado con personas que no tengan una naturaleza mercantil, pero que por ende se relacionan con lo mercantil y que por ende deben actuar válidamente para que lo mercantil exista válidamente. Por eso es que no existe una división entre el derecho privado y el derecho público. Existe el derecho y por ende de todos depende que lo mercantil, lo comercial, exista válidamente y por ende que la IA vinculada con lo mercantil exista válidamente. Entonces hay que aclarar en qué consiste, por ende, el debido proceso, lo válido, para lograr el cumplimiento del derecho, por ende, en el inicio, desarrollo y fin de cada caso, es decir, de cada relación jurídica, donde exista IA, donde estén presentes elementos de inteligencia artificial relacionados con la inteligencia artificial y a nivel correctivo, a nivel de la responsabilidad jurídica en cuanto a lo mercantil frente a lo correctivo, es decir, ante el incumplimiento del derecho, se debe aclarar cómo existe precisamente la culpa, es decir, la negligencia, es decir, el descuido por parte de la empresa mercantil cuando se incumple con el derecho, no por intención, no con base en la intención de ellos, sino por un descuido, y por ende, cuál es el alcance de ello y por ende cómo se debe asumir la consecuencia del incumplimiento del derecho cuando se actúa con diligencia, con, perdón, negligencia, y a la vez cómo se asume la consecuencia del incumplimiento del derecho por parte de la empresa cuando ésta actúa con dolo, es decir, cuando actúa con base en la intención de incumplirse con el derecho y por ende de hacer inaplicables los derechos y deberes por ende propios y ajenos. Porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y por ende los deberes, todos los deberes. Entonces, cuando se incumple con el derecho, se hacen inaplicables, por ende todos los derechos y deberes, por ende propios y ajenos de todos, de cada una de las partes y propiamente personas existentes en la relación jurídica. Entonces, ¿cómo existe la culpa frente al dolo? Es decir, frente al incumplimiento de mala fe del derecho y cómo existe el alcance de ello y cómo se prueba ello. Aquí hay muchos elementos jurídicos, muchos fundamentos jurídicos y por ende se trata de un conocimiento avanzado, es decir, propiamente profesional del derecho, por ende por parte de los abogados que son profesionales. Es decir, que para ser abogados propiamente, por ende, deben ser profesionales del conocimiento y de la aplicación del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de lo definido mediante el derecho, del todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, del conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes, por ende en general y por ende en este tema específicamente frente a lo mercantil. Y por eso es que es importante, útil y contundente que los abogados se formen jurídicamente a nivel específico frente a lo mercantil en relación con la IA para que tengan un enfoque claro, concreto, específico y por ende pueda manejar directamente, concretamente asuntos jurídicos mercantiles vinculados con la IA, tanto a nivel preventivo como correctivo y por ende para finalizar el ejemplo y la explicación propiamente de lo correctivo. Entonces, si existe un incumplimiento del derecho por parte de la empresa mercantil frente a un caso vinculado con IA, existe un nuevo caso después de ello, posterior a ello, después de ello, de intento de solución del conflicto y el conflicto como tal se soluciona cuando precisamente se aclara cómo aplican los derechos y deberes para manejar por ende válidamente el caso, es decir, con armonía jurídica ese caso de intento de solución del conflicto y por ende, si quienes participen en el caso, si las personas que participen en el caso aplican los derechos y deberes por ende de alguna forma,
se soluciona el conflicto porque existe, se logra mediante ello la decisión válida, es decir, justa, es decir, lo que se ajusta al derecho, es decir, a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y por ende se aclara cómo ha existido la culpa y cómo se debe asumir la consecuencia de ello y a la vez se cumple con esa decisión porque se aplican los derechos y deberes por ende en ese momento en relación con el cumplimiento de la decisión y termina el conflicto. Esto no hace que los derechos y deberes inaplicados se apliquen, es decir, que sean inaplicados cuando ha existido el incumplimiento en el caso anterior, que se apliquen en el momento en que se cumple con la decisión, porque ya se han inaplicado, esto no es posible de lograr, pero se termina el conflicto. Y por eso es determinante descifrar jurídicamente todos los elementos vinculados con lo mercantil, para que, como regla general, se cumpla con el derecho, porque ese es el deber ser jurídico, y se logre que la IA sea válida, gracias a que la empresa mercantil y en general cualquier persona que se relacione con esta, incluida la persona del consumidor, existan válidamente, y así exista la IA válida cuando se trate de IA relacionada con lo mercantil, ligada con lo comercial, con lo mercantil y a la vez, para que excepcionalmente cuando existan conflictos, por ende, por el incumplimiento del derecho, se conozcan los criterios de cómo aplica la responsabilidad jurídica, es decir, de lo procedente jurídicamente frente a la culpa, en relación con la empresa mercantil y en relación con el consumidor ante la empresa mercantil, porque existen elementos que aumentan o disminuyen el efecto negativo de la responsabilidad jurídica ante el incumplimiento, dependiendo de la conducta a su vez del consumidor. Por eso es que de todos depende el cumplimiento del derecho y a la vez ante el incumplimiento del derecho se debe seguir intentando actuar diligentemente, aunque como he dejado claro, no se pueda lograr actuar propiamente diligentemente porque si alguien inaplica los derechos y deberes, los demás no los pueden aplicar porque todo está conectado, pero de alguna manera, es decir, pero de todas formas, esto aclara la actitud válida, la acción válida, la conducta válida, el comportamiento válido de los demás que intentan cumplir con el derecho y por ende no se agrava la situación, sino que precisamente se controla lo que sea controlable jurídicamente y por ende es determinante, por ejemplo, tener claro cómo existe la responsabilidad jurídica a nivel preventivo y correctivo, a nivel de cumplimiento del derecho y de asumir las consecuencias ante el incumplimiento del derecho propio o ajeno por parte del consumidor. Y en general, tener claro cómo es el criterio de la responsabilidad jurídica de las personas relacionadas con la empresa mercantil. Y por eso, al ser un conocimiento jurídico avanzado, un conocimiento profesional del derecho, no se trata de explicar de manera general lo que ya es conocido, ¿cierto? Los criterios o propiamente las afirmaciones generales sobre los derechos y deberes, sino de aclarar nuevos elementos y por ende obtener entendimiento, rigor y propiamente claridad, y por ende aumentar la capacidad de aplicar ese conocimiento, esa claridad, para detectar y resolver, por ende, válidamente, efectivamente, contundentemente, incontrovertiblemente, justamente, válidamente, los problemas jurídicos a nivel preventivo y correctivo que existan en relación con lo comercial vinculado con la IA. Y por eso en Ligodli ofrecemos a nivel mundial educación para abogados en este tema y como se dan cuenta, así se aclaran múltiples elementos y propiamente queda clara la forma de los derechos y deberes frente a lo mercantil en relación con la IA ante la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, no basta con decir, ¿cierto? Los nombres de los derechos y deberes, no basta con conocer los nombres de los derechos y deberes, por ejemplo, la libertad, la igualdad o los criterios en relación con los derechos y deberes, la buena fe, la mala fe, la solidaridad, la lealtad, la previsibilidad, la irresistibilidad, la gestión del riesgo. Y en temas específicos de la inteligencia artificial, temas jurídicos vinculados directamente con la inteligencia artificial, no basta con conocer que existe el fenómeno, por ejemplo, de los sesgos frente a la IA o del tratamiento de datos personales o de la privacidad o de la publicidad, de lo público en relación con la operación y propiamente la existencia de inteligencia artificial, etcétera. No basta con ello. Ahí es que conocer el alcance de ello y propiamente la forma de ello, es decir, en qué consiste la libertad y el límite y por ende todos sus ingredientes, todos sus elementos jurídicos para así saber en qué consiste lo válido y por ende en qué consiste la responsabilidad y por ende la justicia y por ende en qué consiste, es decir, cuál es la forma del cumplimiento del derecho, en qué consiste el cumplimiento jurídico, el cumplimiento del derecho y cuál es la forma, por ende, del incumplimiento del derecho, es decir, la forma del incumplimiento jurídico, del incumplimiento del derecho, es decir, de la inaplicación de los derechos y deberes, y por ende cuál es la forma de la culpa y por ende cuál es la forma específica de la culpa a la medida de cada caso donde exista. Entonces hay que tener
un conocimiento profesional del derecho frente a la IA, en este caso en relación específicamente, exclusivamente, especializadamente con lo mercantil frente a la IA, y esto es lo que brindamos para los abogados en Legatly. Como se dan cuenta, esto es un tesoro, es de alto valor jurídico y por ende les aumenta su perfil jurídico, su capacidad para resolver problemas jurídicos y por ende su profesionalización jurídica mercantil ante la IA. Y por esa razón es un conocimiento universal, porque el derecho es uno, los derechos y deberes son unos, y por ende los fundamentos del derecho, al ser algo universal, son lo que aclara cómo el abogado cumple con las normas que específicamente, que puntualmente, que concretamente, que de manera puntual apliquen a la medida del caso y propiamente cómo cumplir con la forma en la cual específicamente las normas apliquen en cada caso. Por eso es que no se trata de conocer las bases del derecho que han visto en su carrera de abogados o en algún nivel de posgrado, sino de aclarar como tal el derecho y de llegar a un nuevo nivel y por ende de aumentar su profesionalismo jurídico, de perfeccionarse jurídicamente, de lograr claridad sobre la forma de los derechos y deberes, porque el deber ser jurídico, es decir, lo definido mediante el derecho, el todo del derecho es la forma de los derechos y deberes y por eso los fundamentos del derecho son la forma de aclarar y propiamente son la forma de los derechos y deberes. Y por ende, frente a lo mercantil hay que especificar ello, concretar ello, tenerlo claro y por ende obtener maestría frente a ello y poderlo aplicar a la medida de cualquier caso y por ende con la práctica, una vez obtienen nuestro conocimiento, son capaces de lograr formas cada vez más simples de detectar y resolver los problemas jurídicos. Es decir, de lograr soluciones jurídicas, es decir, de aplicar los derechos y deberes y por ende de aplicarle frente a los demás frente a las demás personas relacionadas, vinculadas con su abogacía, cómo deben aplicar los derechos y deberes, y así saber cómo se logra la IA válida y cómo a la vez se maneja válidamente un conflicto que existe en relación con la IA en ambos ambientes a nivel mercantil, donde esté vinculado a lo mercantil en el ámbito mercantil, comercial, empresarial, comercial, mercantil. Les agradezco por su atención y los invito a Legadly, www.legadly.ca, para que conozcan nuestro enfoque como empresa, conozcan nuestros servicios y conozcan nuestros contenidos del blog y mediante ello profundicen, se perfeccionen jurídicamente, tengan mayor claridad jurídica sobre los derechos y deberes ante la IA en relación con lo mercantil. Y es importante indicar que nuestra educación se basa en lo teórico y lo práctico. En la parte final de nuestros servicios, de cada uno de nuestros servicios de educación para abogados en este tema, hacemos un simulacro jurídico avanzado, guiado por el entrenador, guiado por el profesor, donde retroalimentan, perfeccionan y por ende aumentan el conocimiento de lo que han aprendido en la parte teórica. Entonces, esto es un tema de entrenamiento jurídico avanzado. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.